Leer en el libro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. O mejor dicho, capítulo 6 y el versículo 1. Gálatas, capítulo 6, en el versículo 1. Vamos puesto el pie, por favor. Leemos estas palabras. Hijos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amado Jesús, alabamos tu nombre y te damos gracias por este momento en que podamos abordar su palabra. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro Maestro y sabemos, oh Dios, que tú nos diriges y nos corriges para que podamos ser mejores hijos tuyos y mejores ministros de tu Evangelio. Te rogamos, Dios, que tú tomas este tiempo en tus manos. No permite que el maligno, oh Padre, aborte lo que tú quieres hacer con nosotros. Toma a tu sierva en tus manos, fecundice su pensamiento, controla su espíritu y úsalo, Señor, como canal para llegar a cada corazón con tu verdad. Permito, Dios, que esta palabra sea tuya y que sea eficaz para el propósito para el cual tú lo has enviado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos. La iglesia, al igual que el cristiano individual, tiene etapas en su experiencia. Nosotros sabemos que nuestros hijos nacen, crecen y llegan a la madurez. Y entre ese tiempo del nacimiento y la madurez, pasan por distintas condiciones. A veces se enferman, a veces la enfermedad es simple, otras veces es más grave y numerosas veces hasta la vida de los hijos están en la balanza. Pero los padres, cuando sus hijos se han enfermado, se inspiran en el amor materno y el amor paterno para cuidar de estos hijos a través de todas estas etapas y para fortalecerles, alimentarles y lograr que ellos a través del crecimiento van superando todos estos distintos problemas hasta llegar triunfalmente a ser adultos fuertes, entendidos y capacitados para hacerse cargo de la autonomía adulta. Podemos decir que la iglesia muchas veces se ha mirado como una institución y esto ha hecho que a veces no hemos sabido trabajar en la historia como la espiritualidad que debemos trabajar. Cuando se mira la iglesia como la familia, como una institución,
La iglesia a veces llega a ser muy mecánica, llega a faltar la espiritualidad que debe tener, se proyecta de una forma muy impersonal en vez de esta forma sensible y espiritual. Pero la Biblia dice que somos una familia espiritual. También la Biblia dice que somos un cuerpo. Un cuerpo es un organismo, y un organismo vivo. Nace, crece y alcanza su madurez al igual que una persona. Lo que queremos decir es que una iglesia no es algo que usted se sienta, coge un papel, lo diseña y lo monta. Como usted haría con un carro, usted busca la pieza y usted lo monta y ya usted tiene el carro. La iglesia es un organismo espiritual que nace, que crece y que llega a su completa madurez. Y por tanto, nosotros tenemos que saber que la iglesia, al igual que el individuo, pasa por etapas de distintas situaciones negativas, al igual que su niño, que una de las primeras situaciones difíciles es cuando va a sacar dientes y empieza a tener fiebre y empieza a tener trastornos estomacales y toda una serie de cosas hasta que se descubre que está sacando dientes. Entonces, luego hay otras cosas que los padres tienen que luchar con ese niño. Pero no se bota el niño de la casa porque tiene estos trastornos. Al contrario, en vez de botar al niño de la casa porque tiene esos trastornos, se le va cuidando, se le va alimentando, se le va atendiendo con los medicamentos que tiene que tener para poder lograr que este organismo recupere cada vez que tiene un trastorno, que vaya recuperando hasta que se lleva a este joven a la plena adultez, donde puede hacerse cargo de su vida. Los pastores y obreros deben mirar a la iglesia en su totalidad como mira a su hijo, mira a su hija. Saber que esta iglesia, por santa que sea, va a pasar por esas etapas. Va a pasar por la etapa de la infancia, va a pasar por la etapa de la adolescencia, va a pasar por la etapa de la juventud, va a pasar por la etapa de la madurez. Y los pastores tienen que saber, y los obreros tienen que saber que la iglesia va a presentar distintos tipos de trastornos en cada uno de estas distintas etapas, y no es para que los obreros pastores se desalientan o para que ellos se botan la iglesia o se van de la iglesia, sino es para hacer con esa iglesia lo que usted hace con sus hijos. Usted los ama, los cuida, los da los medicamentos necesarios y los va nutriendo para que puedan recuperar y seguir en su desarrollo hasta llegar a la adultez. Entonces eso sucede con el cristiano individual, que el cristiano individual también padece trastornos y llega a etapas diferentes en su vida donde le pasa cosas diferentes. El pastor y el obrero tienen que tener ojos clínicos dados por el Espíritu para ver qué es lo que está pasando a este cristiano, por qué le está pasando, en qué etapa está este cristiano y
cuáles son los medicamentos espirituales que hay que aplicar y cuáles son alimentos espirituales que esta persona necesita y cuáles son los tratamientos pastorales que hay que aplicarle a este cristiano para que pueda recuperarse, seguir su desarrollo y alcanzar la plena autonomía espiritual como iglesia. No solamente esta dinámica de desarrollo existe en el cristiano individual y en la iglesia local, existe también en la denominación en conjunto. Hay denominaciones, las denominaciones pasan por etapas también, pero también el cristianismo en sentido general, en sentido global. Hay muchas personas que dicen, bueno, la iglesia, Dios fundó la iglesia en Pentecostés. Bueno, la iglesia nació en Pentecostés. La iglesia nació, pero la iglesia no va a llegar a su plena madurez hasta las vísperas de la segunda venida. Desde el tiempo que la iglesia nació en Pentecostés hasta las vísperas de la segunda venida, cuando va a haber un avivamiento poderoso de carácter mundial y la iglesia va a alcanzar una inminencia espiritual nunca vista en la historia. Y va a suceder la consumación plena de la iglesia. La iglesia va a alcanzar una gloria que nunca se había visto. Pero en ese tiempo, entre Pentecostés y aquel avivamiento glorioso que va a suceder, en la cual la iglesia va a alcanzar la cima de su santidad y su poder y su gloria. Entre ese tiempo y aquel otro tiempo, hay un proceso en la iglesia, ha venido sufriendo trastornos en distintos periodos de su existencia, al igual que los niños en el periodo de su desarrollo pasan por distintos trastornos en las distintas etapas de su desarrollo. La iglesia también pasa por distintos trastornos en las distintas etapas de su desarrollo, que nosotros llamamos apostasía. Y esa apostasía son trastornos espirituales que sufre la iglesia en el transcurso de su desarrollo hasta ese tiempo glorioso en el cual va a llegar a su plena consumación y alcanzar la cima de su poder y de su vida espiritual. Cuando suceden esos tiempos de apostasía, no es para nosotros desalentarnos y no es para nosotros perder la visión juntamente con los demás y para nosotros abandonar la iglesia o empezar a trabajar en una forma chapuceada, porque todo el mundo está trabajando chapuceado, nosotros también vamos a trabajar así. Sino, miren lo que dice ese texto que hemos leído. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, está hablando del cristiano individual, que llega en su desarrollo hacia la plenitud espiritual, llega un momento en que sufre un trastorno en su vida cristiana. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con un cristiano? Bueno, dice la Biblia, no hay que virarle la espalda o aplastarlo, sino dice, vosotros que sois espirituales. Aleluya. Hay mucha gente que creen que la espiritualidad es hablar en lengua y dar brinco. Pero aquí dice que una de las características de la espiritualidad es saber qué hacer cuando un cristiano está sufriendo un trastorno. Igual que la madre, que sabe hacer
cuando el bebé o el joven o el adolescente está sufriendo un trastorno, la madre lo estudia y esta inteligencia materna le hace descubrir qué es lo que pasa y qué hay que hacer. Entonces el espiritual, ante el trastorno del cristiano y ante el trastorno de la iglesia local o ante el trastorno del cristianismo en sentido general, Dios le da la visión y Dios le da la luz, no solamente para diagnosticar la situación, sino para saber qué hacer. Gloria a Dios. Entonces dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, métele la bota en la cabeza, tíralo en el suelo y empiezan realmente a acabar con él. Ya que está medio acabado, pues termina de acabar con él. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. Dice, vosotros que sois espirituales, que restaurarlo. Gloria a Dios. Entonces, la restauración es una obra ¿de quién? De los espirituales. Aleluya. Los espirituales se muestran ser espirituales en su capacidad de asumir una postura de restauración ante los trastornos del cristiano individual, de la iglesia local y del cristianismo en general. Gloria a Dios. Entonces, los carnales acaban con lo que ya está acabado. Lo que está medio acabado, ellos terminan de acabarlo. Pero los espirituales, su postura es ¿qué cosa? Restaurar. Gloria a Dios. Restaurar. Entonces, dice la Biblia, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué cosa? Restauradlo. Y ahora, en todos los tiempos, hablando de la iglesia en general, el cristianismo ha tenido épocas de trastorno en que ha perdido su visión, en que ha perdido su experiencia espiritual, en que ha perdido su pasión por las cosas espirituales, en que ha empezado la gente como cuando el gato está fuera de la casa, los ratones están de fiesta. El cristianismo en este tiempo de apostasía, todo el mundo están como le dé la gana, y en estos tiempos de trastorno, la mayoría se ponen a poner la cosa peor que lo está, cada cual. Pero siempre existe, ¿quiénes son? Los espirituales. Y estos espirituales son siempre en tiempos de grandes trastornos de la iglesia local o de la iglesia general, son lo que se llama el remanente. Aleluya. La mayoría están haciendo peor la cosa. La gente no se consagra, yo tampoco. La gente no quiere lo espiritual, yo tampoco. La gente está haciendo eso, pues yo también. Y entonces todo el mundo está cooperando para que la cosa sea peor que como está. Pero siempre hay un remanente espiritual que empieza a orar, que empieza a consagrarse, que empieza a buscar a Dios, que empieza a reconciliar hermano con hermano, empieza a reconciliar con la Biblia, porque con la Biblia a veces hay que reconciliarse. Porque cuando la gente empieza a andar mal, se pelean con la Biblia. Se pelean con la Biblia, y para buscar renovación espiritual hay que volverlos a reconciliar con la Biblia. Pero hay un remanente que se mantiene pegado a la Biblia.
Gloria a Dios. Y hay que reconciliarlo con la oración y reconciliarle con la consagración y el ayuno para tratar de lograr la restauración. Y esta parte espiritual de la iglesia es la que llega a ser la fuente de restauración en el cristianismo cuando pasa por la etapa de apostasía y cuando pasa por las etapas de trastornos espirituales. Ahora, observa que ese remanente, un remanente verdaderamente espiritual, no es un remanente soquete, no es un remanente soberbio, no es un remanente santurrón y no es un remanente fariseo. El remanente farsaico, el farsaicismo no es espiritual, la soquetería no es espiritual, la soberbia no es espiritual, nada de eso es espiritual. Miren lo que dice aquí. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de... El remanente siempre es, ¿qué cosa? Dócil, ¿verdad? El remanente es dócil y entonces dice, considerándote a ti mismo. ¿Usted sabe por qué somos tan implacables y somos tan crueles y usamos las botas contra el caído y contra el que tiene trastorno? Lo mismo en la iglesia local como en el cristiano individual, como el movimiento cristiano en general. Porque no es que no conocemos a nosotros mismos, nos conocemos muy bien, sino queremos hacer ver lo contrario a lo que somos. ¿No es así, hermano? Queremos hacer ver lo contrario que nosotros. Entonces, nos ponemos una actitud de elevación, de santidad, para luego juzgar y aplicar juicio. Ahora dice, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas, dice la Biblia, el que cree que está firme, mire que no. Ahora, los que vamos a encargarnos de avivamiento, no debemos asumir posturas de Mesías. Hay un solo Mesías. ¿No es así, hermano? ¿Quién es el Mesías? Jesucristo. Y Jesucristo habla de falso Mesías. ¿Quién es los falsos Mesías? La gente que van a restaurar y se ponen como si eran Cristo, ¿verdad? Grupitos que se ponen que son Cristo. Hay mucho movimiento que se levanta para renovación, para restauración, para traer espiritualidad. Empiezan a buscar a Dios, empieza a ayunar, entonces Dios empieza a hacer milagros, Dios empieza a hacer cosas, y cuando viene a ver, ya están haciendo así. Entonces envolviendo el Mesías, volviéndose Mesías. Cuando viene a ver, no dejan a Cristo hacer nada. Ellos son los que van a hacer, son los que van a levantar la iglesia, son los que van a santificar a los cristianos, son los que van a rescatar al mundo, son los que van a salvar las almas, son los que van a vencer a los demonios, son los que van a hacer al mundo nuevo por completo. Tenemos que cuidarnos de eso, hermano. Nosotros nunca seremos más que canales. Aleluya. Nunca seremos más que canales y no tenemos que aspirar a más nada que eso. Y porque yo tengo un ministerio que si yo me cuido,
mi cabeza se pone como el globo terráqueo. Porque donde quiera está la gente, hermano Wilson, este y el otro, y Wilson por aquí, Wilson por acá. Y el diablo quisiera utilizar eso para decir, oiga, Wilson, qué bárbara tú eres. Entonces, tengo que estarme recordando siempre que el único que puede hacer algo es el Señor Jesucristo. No hay más que un solo Cristo. Y Cristo en muchas ocasiones habló de eso. Él habló de los falsos cristos. ¿No es así, hermano? Él habló de los falsos cristos. Es decir, aquella gente que cuando son bendecidos se vuelven cabezones. Y entonces la bendición le hace daño a la cabeza, se vuelven cabezones y empiezan a considerarse cristos y empiezan a acabar. No puede arrimarse nadie que tenga un problemita, ya están con el hacha para chapear. Pero dice la Biblia que restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Usted recuerda el caso de la mujer cogida en adulterio, ¿verdad? Estos eran cabezones, estos eran soquetes. Nosotros somos unos santos. Somos tan santos que Dios tiene que aprender santidad con nosotros. ¿Quién era Cristo? Era Dios. Entonces le van a dar a Cristo una buena lección de santidad. Este es lo que hacen los soquetes, ¿verdad? Lo que la bendición le han hinchado. Ahí está Cristo delante, el Hijo de Dios, y le van a enseñar cómo Él debe hacer frente al pecado y la gente que están caídos. Entonces dice, bueno, tú que hablas tanto de santidad, de que tú eres hijo de Dios, aquí hay una mujer, lo hemos cogido en el acto mismo del pecado. Vamos a ver si tú eres santo como tú dices. ¿Qué debemos hacer? ¿Pero qué dice aquí? Restaurarle, ¿cómo? Considerándote a ti mismo y todo el que es honesto, todo el que es honesto y sincero y se conoce a sí mismo, cuando se considera, dice, debe aguantar. El que se considera a sí mismo de verdad, cuando empieza y empieza a considerarse mismo, dice, déjeme aguantar un poco aquí. Pero los que no son honestos, los que no son sinceros, y se hacen que no saben quiénes son, proceden, y entonces Cristo tiene que tomar medidas. Usted sabe lo que Cristo hizo. Empezó a escribir en el suelo, en los pecados de todos estos los que están arriba de la pobre mujer. Él empieza a escribir los pecados de todos ellos. Y dice, ya que ustedes no saben considerarse a sí mismos tú mismo, pues déjeme considerarte a ti para que ustedes sepan qué es lo que tienen adentro. Pau, 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 pau. Y cuando empiezan a mirar todo el escombro que tienen adentro, dicen, patatica, ¿para qué te quiero? Se fueron corriendo. Entonces, pero usted no sabe, hermano, que ese día el Señor escribió los pecados de los acusadores en arena. Pero cuando no hay arena, lo expone. ¿Entiende? El Señor saca a luz la metralla de los fariseos cuando llegue el momento. Entonces, hermano, por eso es que dice la Biblia que el movimiento de restauración no debe ser un movimiento de fariseos.
No debe ser un movimiento de personas que no conoce sus propias limitaciones, debilidades humanas, sino debe ser personas llenas del amor de Dios, llenas de la gracia de Dios, personas que, como la madre cuida de los hijos y en vez de aplastarlos en sus trastornos, los alimenta y los ayuda para que puedan recuperarse. Así es que tenemos que trabajar con los cristianos y así es que tenemos que trabajar con la iglesia para lograr que la iglesia se recupere. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que la iglesia se puede recuperar? ¿Cuántos de ustedes creen que el cristianismo va a recuperar? Aleluya. Vamos a leer en el libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, leyendo: y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban en lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo de Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado. Ahora está considerando el cristianismo mundial como un edificio que se está construyendo. Entonces dice: en todo el edificio bien coordinado se construyó en el Pentecostés. ¿Qué me dice, hermano? Este es el Evangelio según San Wilson, ¿no? Ahora, lo que dice: todo edificio bien coordinado va creciendo para ser. Va creciendo para ser un día. Es decir, que el cristianismo mundial es un edificio enorme que Dios comenzó a edificar en Pentecostés y que en el transcurso de la historia se va levantando el edificio para que llegue un día en que sea este edificio terminado, que el mundo se queda boca abierta, aleluya, mirando la obra final. Gloria a Dios. Pero en el transcurso del tiempo pasan muchas cosas para interrumpir ese trabajo. Y ahí es donde tú y yo no tenemos que volvernos gente sabacanos dentro del cristianismo, gente criticando y misericordiamente actuando y abochornando a Dios y abochornando a Cristo y abochornando al Espíritu Santo, que no es esta forma sabacana de trabajar dentro de la iglesia. Aunque haya aportación, aunque haya los que somos espirituales, debemos trabajar en restauración. Y a la vez que estamos trabajando en restauración, no está apuntando los dedos a los que están en el suelo y poniendo la bota encima, sino considerarnos a nosotros mismos y con el espíritu de mansedumbre y sabiduría espiritual luchar para la restauración. La recuperación de nuestros hermanos, de nuestras iglesias y del pueblo de Dios en general. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios nos está llamando. Ahora, cuando nosotros en este acto yo felicito al pastor de esta iglesia, porque no es fácil que un pastor pentecostal llama a una concurrencia como es para autocriticar lo que estamos haciendo. Esto es algo tan importante y nadie puede saber hasta dónde puede llegar los buenos resultados de esto.
Porque los fariseos a ellos nunca les pasa nada. Los fariseos siempre están en el asiento de la santidad plena, donde todo lo que hacen es perfecto. Y así no pueden mejorar. Y las cosas van empeorándose, y la iglesia va acabando, porque los fariseos son incapaces de ponerse delante del espejo y mirarse a sí mismos. Pero el pastor de esta iglesia está demostrando lo que dice aquí: mansedumbre, está demostrando honestidad, está demostrando integridad espiritual. Y él dice: vamos ante la Biblia a mirarnos en la cara, descubrir lo que suceda y cómo podemos ser mejores. Y esto, mis hermanos, es realmente lo que Dios nos llama a hacer, para que pueda haber espiritualidad y pueda haber avivamiento y pueda haber... Dios nunca ha traído avivamiento por medio de fariseos y cabezones. Dios solamente trae avivamiento acerca de los humildes y los que se examinan a sí mismos y los que buscan a Dios. Y entonces encontramos que al estar mirándonos a nosotros mismos, miramos a nosotros mismos individualmente, miramos a nosotros mismos como iglesias locales, miramos al cristianismo en general, qué le ha pasado, para poder entonces determinar qué es lo que hay que hacer. Está cumpliendo lo que dice aquí, que los espirituales, el remanente que queda buscando a Dios, debe promover restauración, pero siempre mirándose a sí mismo. Y eso es lo que estamos haciendo, mirando, considerando a nosotros mismos qué ha venido sucediendo, para ver cómo podemos hacer que suceda mejor. Entonces, ayer por la tarde el hermano Semores estaba en competencia con los estómagos llenos, y ahora estamos en competencia con los estómagos vacíos. Pero nuestro tema es, yo no sé por qué el Señor me ha hecho hacer esta introducción tan rimbombante al tema de hoy, pero Él sabe. Dice: la suerte histórica ¿de qué? De la espiritualidad. Ese es el tema de hoy. Lo que ha venido pasando a la espiritualidad en la historia. Ahora, ustedes me dejan salir un poquito del tema para hacer una referencia a lo que el hermano Semores estaba tratando. Mientras que él estaba describiendo tan elocuentemente estos trastornos del profetismo y de las demás cosas que le ha tocado tratar. Él estaba explicando esa cosa y yo me preguntaba, la gente se darán cuenta de la importancia que tienen esos temas, y habrá personas que piensan que no se debe tratar esos asuntos. Ahora, para las personas que piensan que no se debe tratar ese asunto o estos asuntos, voy a decirle dos cosas. Y si usted tiene una pizca de espiritualidad, debe entender. Si no entiende, debe llamar un ayuno de 40 días por lo menos.
En primer lugar, cuando usted va a una casa, usted ve la gente lavando ropa, usted dice que es gente limpio. Pero usted ve una casa, usted ve ropa sucia y no ve a nadie lavando, usted dice que es gente más cochino. Así que nunca tenga miedo de lavar su ropa ante la gente. Porque cuando la gente te ven lavando, te van a querer limpio. Pero cuando te ven con las cosas acumuladas y no te ven haciéndole ningún caso, entonces aparece como cochino ante el mundo. Ahora, la segunda cosa que le voy a decir es que cuando el hermano Simón estaba hablando, y yo estaba pensando cuántos se dan cuenta de la trascendencia de esta cosa, y vino a mi mente una de esas pilas. Ustedes saben que hay pilas que pierden la roca, esa llave para cerrar y abrir la pila, pierden la roca. Y cuando la llave para cerrar o abrir pierde la roca, ¿qué pasa? El agua empieza a chorrear con una fuerza y empieza a salpicar. Entonces el que quiere tomar agua, el agua está saliendo con un chorreo tan abundante, tan fuerte, que la persona tiene sed, pero no puede acercarse, porque el agua se está chorreando desenfrenadamente. Satanás quisiera quitarle la roca a los carismáticos, quitarle la roca carismática para que chorree la cosa tan desenfrenadamente que la persona cuerdas no se acercan. Hay que evitar eso, hermanos, porque la gente tiene sed y trata de que el agua salga en la forma que la gente puede beber. Ahora, encontramos que el primer ataque que Satanás hizo al espiritualismo lo hizo en Edén. Cuando Dios le dijo a Adán, el día que peques, ¿qué cosa? Morirá. Y esa muerte era una muerte espiritual. Entonces, encontramos que Adán murió. Ahora la Biblia nos dice que cuando Caín mató a Abel, eso era una lucha entre dos actitudes frente a Dios. Porque Dios en Edén había establecido una forma de hacer ofrenda. Dice la Biblia que cuando Adán sintió su desnudez, esta desnudez todo el mundo lo tiene por un desnudez anatómico, pero era la culpabilidad. Era el sentimiento de culpa que tenía Adán, que lo hace sentirse desnudo delante de Dios. No era el de la desnudez corporal, era la desnudez espiritual que él tenía delante de Dios. Y eso lo hace esconderse.
Pero cuando él tiene un problema espiritual y moral, porque el problema espiritual trae problema moral, porque la moral tiene su base en lo espiritual. Entonces, pero él quiere resolverlo de una forma material. Es decir, Adán tiene un problema espiritual y un problema moral, pero lo quiere resolver de una forma material. Entonces se pone una túnica de hojas. ¿La hoja qué cosa es? ¿Qué cosa son las hojas? Material, ¿verdad? Entonces él piensa que con esa túnica material él está preparado para que cuando Dios llega, él puede presentarse ante Dios. Así que él está esperando la llegada del Señor al encuentro periódico que ellos tenían y se siente parapetado ante su túnica. Pero cuando la voz de Dios retumbó por el Edén y la presencia de Dios empieza a acercarse, entonces él se dio cuenta que la túnica material no le servía de nada. Y entonces dice la Biblia, se fugó de la presencia de Dios con terror. Usted sabe que cada vez que yo leo ese pasaje, yo pienso en la cantidad de la iglesia, de la gente dentro de las iglesias, con túnicas de religiosidad y de moralidad y túnicas de distintos tipos de falso cristianismo con que ellos creen carismatismo material en vez de carismatismo espiritual, que les sirve de túnica y se están esperando la venida de Cristo al igual que Adán, esperando que Dios venga detrás de su túnica, pensando que está preparado. Y en cuando oyó la voz de Dios, ya se derrumbó su confianza y se mandó a fugar. ¿Cuántas personas detrás de sus diferentes túnicas se creen preparados para recibir a Cristo? Y en cuanto suena la trompeta, se van a derrumbar su confianza y se van a dar a la fuga. Eso nos dice lo importante de no creerse espiritual, sino saber que está en la espiritualidad de verdad. No tener una creencia de que eres espiritual, sino saberlo con verdadera seguridad de que tu espiritualidad puede resistir la segunda venida. Ahora, el Señor mató a un animal para poder cubrir a Adán y Eva. Y al sacrificar un animal, ese sacrificio, ¿qué está representando? ¿Ah? Está representando el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora yo quiero que ustedes se fijen en eso. La base de la espiritualidad nunca puede ser otra cosa que la cruz. El pecado mató al hombre espiritualmente y solo la cruz le devuelve la vida. Hay que tener mucho cuidado que la persona llega a la iglesia y usted le está tratando de hacer hablar en lengua en vez de hablarle de la cruz. Porque si usted lo hace así,
no solamente demuestra que usted no sabe nada de la Biblia, sino no sabe nada ni siquiera del Evangelio. Y hay muchos pastores y obreros que su comportamiento carismática demuestra una ignorancia del Evangelio. Cuando usted trata de introducir al pecador a experiencias carismáticas sin pasarle por la cruz del Calvario, está haciendo exactamente lo que hizo Caín. Trae una ofrenda sin qué. ¿Qué fue la ofrenda que trajo Caín? ¿Y por qué no era agradable? Porque no hubo sacrificio. Y cuando usted recoge a pecadores de la calle y los presenta delante de Dios como ofrendas a Dios, sin haber pasado a estos pecadores por la cruz del Calvario, está haciendo una ofrenda de Caín. Usted no puede introducir a ningún pecador a ninguna cuestión carismática, ni de lengua, ni de dones, ni de nada de eso. Lo primero que tú tienes que hacer el pecador es procurar en ese pecador un arrepentimiento verdadero. Porque es en un arrepentimiento donde el pecador experimenta la limpieza de su corazón y se prepara el corazón para recibir al Espíritu Santo. Yo quiero que ustedes se den cuenta de esto, porque cada vez que la iglesia en su historia ha experimentado trastornos espirituales, y ha venido decaimiento y ha venido apostasía, ha sido porque la iglesia empieza a hacerle ofrendas de Caín a Dios y buscar túnicas, materiales, en vez de sacrificios que trae limpieza y espiritualidad. Ahora encontramos que Caín, aquellos que están empecinados en darle a Dios un culto sin sacrificio, oigan, Caín representa los que a través de la historia iban a estar ofrendando a Dios un culto sin sacrificio. Y Abel va a representar a aquellos que a lo largo de los siglos, el remanente que iba a estar insistiendo en que hay que dar a Dios un culto con sacrificio. Porque es el sacrificio la que limpia de pecado y prepara el camino al Espíritu Santo. Entonces, usted va a ver que los carnales que se encargan de protagonizar un cristianismo sin sacrificio van a ser siempre enemigos de lo espiritual, del remanente que defiende a un cristianismo con sacrificio. Y en la misma manera que Caín mató a Abel, estos carnales siempre van a estar tratando de luchar y destruir a los que defienden a un cristianismo con sacrificio. Ahora dice la Biblia que Caín mató a Abel. En el lugar de Abel
Abel surgió Set. Y ahora dice la Biblia que cuando Set surgió, entonces los apóstatas que seguían la línea de Caín se vieron frente a frente de los remanentes que seguían la línea de Set. Y dice, entonces los hombres comenzaron a clamar en el nombre del Señor. Ahora, vamos a observar que los que siguen a Set eran un remanente patriarcal que estaba insistiendo en un culto a Dios basado en la ofrenda tal como Dios lo enseñó en Edén. Y los que siguieron a Caín están promoviendo un culto a Dios sin ofrenda, que implica el completo desacato a la redención que iba a operarse en Cristo Jesús. Nosotros podemos resolver los problemas sin Cristo, podemos resolver los problemas sin sacrificio de sangre, podemos resolver los problemas sin tanto arrepentimiento y tantas lágrimas y tanta humillación delante de Dios. ¿Para qué hay que estar con tanta humillación, tantas lágrimas, tantas cosas? Háblale a la gente del Espíritu, háblale del poder, háblale de los dones, de los milagros, de no estar con tanta llanto y tanto tristeza. El Evangelio es alegría, el Evangelio es gozo. ¿Por qué tanto de tristeza y tanta lágrima? ¿No te suena a Caín, hermano? La Biblia dice, bienaventurados los que lloran, pero hay un cristianismo de hoy que está en contra del llanto. Y hay gente que están tratando de alegrar a quien Dios quiere entristecer. No hay forma alguno en que Dios quiere ver a un pecador alegre. No hay forma alguno en que a Dios le agrada a un pecador alegre. ¿Me oyen? A Dios no le agrada ver a un pecador alegre. A Dios le gusta alegría después del arrepentimiento y nunca antes. Yo estaba en los Estados Unidos el otro día y había un hombre que había asesinado a su esposa, había asesinado a sus hijos, había acabado con la familia, y entonces lo estaban llevando para el primer día de audiencia y aquel hombre estaba alegre. Y todo el mundo estaba espantado. ¿Cómo puede ser ese hombre que había matado a su esposa, que ha matado a una niña chiquita, un bebé de 3 años, había matado a sus hijos, algunos están en el baño y los mató? ¿Cómo puede ese hombre estar ahí sentado con una tremenda sonrisa en la cara? A veces los vecinos llegan a la iglesia y ven a cristianos en adulterio y ven a cristianos con todo tipo de grotescos problemas morales en su vida y pecados, y los ve alegres, contentos, gozándose el Espíritu, y se sienten igual que como yo sentí viendo la risa en la cara de ese asesino. No hay nada espiritual poner a todo el mundo a gozar. No hay nada espiritual en eso.
El que es espiritual sabe que al pecador hay que llevarlo a sentir dolor, hay que llevarlo a sentir pena, hay que llevarlo a sentir arrepentimiento al pecador. Y todos los que tratan de alegrar a pecadores no conocen el Evangelio. Dice en el libro de Isaías, capítulo 57, Isaías 57 dice en el versículo 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con el qué? Con el alegre. Él sí habita con el alegre, pero después que ella lloró, no antes. No hay ningún Espíritu Santo derramado en una alabanza de pecadores. No hay ningún Espíritu Santo derramado en una alabanza de pecadores. El Espíritu Santo está en la alabanza de los que han sido lavados en la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, dice aquí el Señor, yo habito en la altura de la santidad y con el quebrantado. ¿Usted ha visto algún quebrantado alegre, hermano? ¿Alguna vez? No, yo no lo he visto. Hasta ahora no lo he visto. No hay ningún quebrantado alegre. Con el quebrantado y humilde espíritu. ¿Para hacer qué cosa? Vivir. Es decir, donde hay quebrantamiento, el Señor da, ¿qué cosa? Vida. Donde hay tristeza y pena por el pecado, donde hay arrepentimiento, donde la persona se siente quebrantada y arrepentido ante su pecado, el Espíritu Santo obra y entonces recibe vida esa persona. Dice, yo vivifico el corazón del quebrantado, vivifica el corazón del humilde. Y dice, hacer vivir el espíritu del humilde y para vivificar el corazón del quebrantado. Hermano, la iglesia no está avanzando cuando trata de lograr derramamiento del espíritu por medio a la alegría. No está avanzando con eso. Nosotros tenemos que buscar la vivificación espiritual de la iglesia a través del arrepentimiento. Y eso es lo que aquí en el libro de los Hechos, en los Hechos capítulo 2,